Hola amigos, el sentido de la vida es reproducirse. Suena polémico, lo es, para eso estamos aquí. Suena que estoy simplificando un problema filosófico que lleva miles de años en nuestra cultura, pero os voy a explicar por qué. Mira, primero, el único factor en común entre todos los seres vivos es que se replican. De hecho, intentad imaginar cualquier objeto que se replique a sí mismo. En la naturaleza no lo hay. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando se reproduce un objeto, empezamos a pensar que está vivo. Así que estar vivo y reproducirse, replicarse, están íntimamente relacionados. Si no estuvieran íntimamente relacionados, no empezaríamos a pensar que están vivos. Entonces, de hecho, actualmente se llega incluso a pensar si algunos virus que no se alimentan, no hacen nada más que reproducirse, parasitan una célula de cualquier tipo, una bacteria o cualquier cosa, y se reproducen, se pregunta uno si están vivos o no. Entonces, ya por lo pronto tenemos que todos los seres vivos se reproducen y si una especie de ser vivo no se reproduce, dejará de estar vivo, además de dejar de seleccionarse naturalmente. Esa es otra parte importante. Nosotros, la evolución se basa en la selección natural, ¿de acuerdo? Entonces, si no pasamos la selección natural, eso significa que dejamos de reproducirnos. Es decir, por ejemplo, cuando se introdujeron depredadores en otros ecosistemas, por ejemplo como Australia, muchas especies empezaron a extinguirse. ¿Por qué? Porque el entorno había cambiado y la selección natural impedía que esos llegaran a reproducirse, la tasa de recuperación fuese tan alta y no se seleccionaron naturalmente, dejaron de estar vivos. Eso demuestra en cierta forma que la reproducción es parte intrínseca de la vida. Si no te reproduces, tus rasgos no trascienden y dejas de estar vivo, te extingues, que es dejar toda tu rama genética desaparece. Entonces, si tú tienes un rasgo que te impide reproducirte, por alguna razón, imaginaos por ejemplo la hemofilia, si eres hemofílico, y en la antigüedad no había maneras de evitar que los hemofílicos se muriesen, pues esos genes que llevan la hemofilia hacían que muriera antes de tener descendencia. Entonces, no te reproducías y no te seleccionaban naturalmente. Esos genes de la hemofilia que provocaban la hemofilia morían contigo, en cierta forma. Cada X tiempo se produce una recombinación, un tema un poquitín más complejo, pero desaparece. Bueno, parece que esta simplificación tiene algunos argumentos en contra. Normalmente suele ser que una persona... primero, que la pregunta en realidad se refiere a los seres humanos. Yo creo que sería muy tendencioso, muy capcioso, por decirlo de otra forma, el dar por hecho que se pregunta el sentido de la vida de todos los seres vivos, porque obviamente el sentido de la vida de todos los seres vivos es reproducirse. Se refiere al ser humano, y yo creo que estamos de acuerdo en que se refiere al ser humano. Y estoy de acuerdo, el ser humano es una buena pregunta. El problema es que la pregunta simplifica mucho. Y la respuesta debe ser un poco más compleja, pero sigue incluyendo en el top de los sentidos el reproducirse. Es decir, en el ser humano, los seres humanos hacemos cosas antinaturales por defecto. Nos gusta muchísimo hacer cosas antinaturales porque los seres humanos somos los que creamos la artificialidad. No existe artificialidad, no existen las cosas artificiales en el ser humano. No es natural practicar sexo sin la intención de reproducirse, ¿de acuerdo? No es natural intentar ir más rápido que lo que nos permiten nuestros pies y sin embargo nos divierte coger un coche y pilotarlo por una zona o volar en máquina. No es natural que el ser humano vuele, sin embargo nos gusta. No es natural cocinar la comida y sin embargo nos gusta, y son cosas que se han ido seleccionando, que nos hacen grandes y que hacen que perdamos de vista que el objetivo final es reproducirse. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan inteligentes? ¿Por qué nos provoca la selección natural que seamos tan inteligentes? Porque el inteligente
pasa esos conocimientos a los descendientes, y los descendientes tienen que estar intelectualmente preparados, es decir, tienen que tener la capacidad de absorber esos conocimientos. Eso es lo que nos hace grandes. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Una vez que nosotros somos inteligentes, si no tenemos hijos y si tenemos algo en nuestro ADN, que puede ser que no, tenemos algo en nuestro ADN que nos hace ser inteligentes, pero podría ser que nos hiciera voluntariosos y empleáramos nuestro esfuerzo en suplir nuestra falta de inteligencia con trabajo y esfuerzo, que eso es una de las grandezas de los seres humanos. Tenemos muchos rasgos. Si nos hacen que tener éxito, tendremos riquezas, empezaremos a tener capacidad de tener más hijos, y esos hijos tendrán esa información seleccionada. ¿Significa eso que una persona que no se puede reproducir no tiene sentido su vida? No, no, no. Los seres humanos podemos buscarle el sentido que nosotros queramos a nuestra vida. La vida individual de cada ser humano puede ser diferente. Tú puedes encontrar el sentido de tu vida en ayudar a los demás. Lo que ocurre es que tu sentido de la vida estará atado a tu propia existencia. Y para una persona profundamente atea como soy yo, o profundamente que no cree en la vida después de la muerte, que no cree en esa metafísica después de la muerte, pues la única manera en realidad de trascender nuestra existencia, al menos segura, es a través de nuestros genes. Es decir, mi padre, ya fallecido, en cierta forma vive dentro de mí, o mis abuelos ya fallecidos tienen parte de su ser dentro de mí y viven a través mía, realmente. No solamente la memoria, que yo la tengo de ellos, es muy buena, sino además, por ejemplo, rasgos de ellos. Algunos de ellos la calvicie, o algunos de ellos no tan buenos como la calvicie, pero otros sí bastante buenos, como por ejemplo, yo estoy muy agradecido a ciertos rasgos familiares. Todos tenemos algo que nos caracteriza y muchas veces lo heredamos. Es verdad que el ambiente influye mucho, pero es verdad también que se hereda muchísimo. Entonces mis hijos llevan parte de mi existencia y estarán ahí, parte de mi identidad, en ese ADN, seguirá vivo a partir de mi hijo. Eso es un poco mágico, una forma bonita de pensarlo, el que incluso cuando muramos, nuestra trascendencia estará en nuestros hijos. Por eso cuidarlo es tan importante. Como he dicho, cualquier ser humano puede buscar su sentido personal y cambiarlo, de la misma manera que cambiamos el sentido natural de muchísimas cosas. Por ejemplo, como montar en bici. Es antinatural montar en bici, pero nos gusta y le encontramos placer en algo que no es natural. De hecho, muchas de las cosas que hacemos no son naturales y nos gustan precisamente porque no son naturales. Lo artificial nace con el ser humano, y el ser humano encuentra placentero lo artificial porque le es útil para controlar el entorno. Y controlar el entorno hace que nos seleccionemos y que podamos tener más hijos. Bueno, pues por eso el sentido de la vida es reproducirse, porque si no te reproduces te extingues, tu especie se extingue, y si no te reproduces, si una especie no se reproduce, deja de estar viva, y la vida en sí misma es reproducirse. Bueno, ¿qué pensáis? Es un argumento, es un poquitín más largo que otro, es un argumento un poco curioso, pero yo creo que es interesante. Dejadme algún comentario y suscribíos si os gusta, y un saludo a todos.